Amén. Si nosotros queremos lograr tener éxito en algo, primero vamos a necesitar hacer un esfuerzo. Si nosotros nos esforzamos en querer lograr algo, vamos a tener éxito. Pero mientras estemos haciendo ese esfuerzo para lograr lo que queremos, vamos a ser atacados por un enemigo. Y ese enemigo se llama pereza. La pereza es la que nos puede detener para lograr lo que nosotros queremos. Por eso es bien importante estar conscientes que en todo aquello que nosotros queremos lograr y tener éxito, necesitamos hacer un esfuerzo, pero mientras estemos haciendo ese esfuerzo, siempre nos va a atacar la pereza. Tenemos que estar conscientes de eso. Ahora, en nuestra vida espiritual, si queremos tener éxito y ser cristianos verdaderos, cristianos fervientes, que esa sea nuestra meta, nuestro querer tener éxito, vamos a ser atacados de igual manera por la pereza. Tarde que temprano a su vida, mi hermano, mi hermana, le va a llegar ese ataque de parte de la pereza espiritual. Tarde que temprano usted va a ser atacado, atacada por esa pereza, donde no va a querer consagrarse al Señor. Pero yo le quiero decir algo, mi hermano y mi hermana. Si usted vence la pereza espiritual, la hace a un lado y se sigue consagrando, eso le va a ayudar a usted y me va a ayudar a mí a que un día podamos contemplar el rostro de nuestro Señor Jesucristo por toda la eternidad. Hay que hacer a un lado la pereza para mirar el rostro de nuestro Señor Jesucristo. El diccionario define la palabra pereza como una persona que no siente ganas de trabajar, una persona que no siente ganas de hacer cosas. En otras palabras, pereza es querer descansar sin estar cansado. Eso es pereza. Estás cansado y pues no quieres hacer nada porque estás cansado y no has hecho nada. Eso es pereza. Y nosotros tenemos que estar conscientes de esto. Vamos a ser atacados por ella. Y en este capítulo 6 de Hebreos, en el versículo 1 hasta el 12, se nos describen dos clases de cristianos. Cristianos que fueron perezosos y cristianos que fueron fervientes, fervorosos en las cosas de Dios. Y es como una comparación. En el versículo 1 dice: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Y esta es nuestra meta y queremos tener éxito en que día con día nosotros seamos mejores cristianos. En el caso de las hermanas, ser mejores cristianas. Y cuando la persona se bautiza, le entrega su vida a Cristo, al principio está ferviente, está fervorosa, hay una pasión, un deseo por servirle a nuestro Señor Jesucristo, porque está recién consagrado, está recién bautizado y hay ese fuego en su corazón. No le cuesta trabajo orar, no le cuesta trabajo ayunar, no le cuesta trabajo leer la palabra de Dios, porque tiene ese fervor en su corazón. El problema está que a esos cristianos, a esas cristianas, llega un momento donde les ataca la pereza espiritual y caen en esa pereza y se estancan. Dejan de orar, dejan de ayunar, dejan de leer la Biblia. ¿Por qué? ¿Porque no pueden? No, sí puede. El problema está en que les gana la pereza. Les da pereza leer la Biblia, les da pereza orar, les da pereza ayunar y se estancan. La pereza es muy peligrosa porque te estanca. La persona cuando recién empieza a entregarse, recién se entrega a Cristo, empieza a hacer cambios. Está ferviente, fervorosa y quiere obedecer la palabra de Dios. Empieza a hacer cambios. Su forma de hablar cambia, su forma de vestir cambia, su forma de comportarse cambia, su forma de pensar cambia, porque está fervoroso, sirviéndole al Señor Jesucristo. Está en consagración, pero le ataca la pereza espiritual y cae en esa pereza. ¿Y qué es lo que pasa? Se estanca. Los cambios que había logrado los empieza a perder, porque empieza a hablar como hablaba antes de ser cristiano, empieza a vestir como antes que era cristiano, empieza la vida que llevaba antes por esa pereza espiritual. Ese es el problema, se estanca. Sin embargo, hay otra clase de cristianos que, a pesar de que no tienen ganas de orar, oran. Sienten pereza en leer la Biblia, pero la hacen a un lado. Sienten pereza al momento de ayunar, pero la hacen a un lado. ¿Por qué? Porque ellos están conscientes que van a ser atacados por la pereza espiritual.
Ellos la hacen a un lado y siguen orándole al Señor. Hacen a un lado la pereza y siguen fervientes en orar, siguen fervientes en ayunar, siguen fervientes en venir a la casa de Dios. No sienten ganas, pero lo siguen haciendo. Estos cristianos son los que van a mirar el rostro de Cristo. Estos cristianos son los que van a estar por toda la eternidad con nuestro Señor Jesucristo, porque ellos hacen a un lado la pereza espiritual. Y yo le digo a mi hermano, mi hermana, hay ocasiones donde a mí me ataca la pereza espiritual. Hay veces, hay ocasiones donde yo no siento ganas de orar, yo no siento ganas de ayunar, yo no siento ganas de leer la Biblia. Le abro mi corazón. No siento ganas de hacer estas cosas. Pero ¿qué pasa si yo le obedezco a la pereza? Me voy a caer en pecado, me voy a regresar a la vida de antes. Y si usted es sincero, mi hermana, también le pasa a usted igual que a mí. Si es sincero, si usted es honesto, mi hermano, también a usted le ataca la pereza espiritual. Va a haber ocasiones, mi hermano, mi hermana, donde no va a sentir nada de ganas de orar, nada de ganas de leer la Biblia, nada de ganas de venir a la iglesia. Le va a llegar ese momento y yo le digo, tenemos que hacer a un lado esa pereza espiritual y seguir adelante fervientes, aunque no sintamos ganas. Y si lo hacemos así, vamos a mirar el rostro de nuestro Señor Jesucristo por toda la eternidad. Si hacemos a un lado la pereza, vamos a mirar las bendiciones de Cristo. Lo vamos a mirar en el nombre de Jesús. El peligro de la pereza espiritual, te estanca la pereza espiritual, te estanca. Versículo 4 en adelante dice: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Aquí se nos describen dos clases de cristianos. Los primeros fueron unos cristianos que fueron iluminados por la palabra de Dios, fueron iluminados por nuestro Señor Jesucristo en su principio, en su caminar con Cristo. Era nuestro Señor Jesucristo quien los guiaba por la vida. Era nuestro Señor Jesucristo quien les iluminaba el camino. Era nuestro Señor Jesucristo que ponía en primer lugar. Cristo los iluminaba en su forma de hablar. Cristo los iluminaba en su forma de vestir. Cristo los iluminaba en las decisiones que tomaban. Pero hubo un momento cuando estos cristianos se hicieron perezosos. Les ganó la pereza. ¿Y qué pasó? Hicieron a un lado a nuestro Señor Jesucristo y alguien más los empezó a guiar, alguien más los empezó a iluminar, alguien más les empezó a dirigir sus vidas. A muchos fue un hombre, a otros fue una mujer, a otros fue tal vez un deportista, a otros fue tal vez un artista, tal vez un cantante del mundo. Ese les empezó a dirigir su vida porque los empezó a influenciar. Cristo era su primer iluminación, pero lo hacen a un lado, porque la pereza espiritual te deja hacer a un lado a Cristo para seguir a alguien más. Es peligrosa la pereza espiritual. Y eso es triste, porque el único que debe de guiar nuestras vidas es nuestro Señor Jesucristo. El que debe de controlar nuestros pensamientos es nuestro Señor Jesucristo. El que debe de iluminar nuestra vida es nuestro Señor Jesucristo. No el hombre, no la mujer. Cristo es el que debe de seguir iluminar nuestras vidas. Y tristemente estos cristianos se dejaron influenciar por otras personas. Tal vez por un influencer, un youtuber, qué sé yo, los influenció y dejaron de ser cristianos. ¿Y por qué cayeron? Porque dejaron de consagrarse, dejaron de orar, dejaron de ayunar, dejaron de leer la Biblia. ¿Porque no podían? Sí podían. El problema está en que la pereza les ganó. Y les digo algo, iglesia, miren, nadie, ningún cristiano, ninguna cristiana cae en pecado de la noche a la mañana. No, nadie. Ningún cristiano cae en pecado de la noche a la mañana. Todo empieza poco a poquito. Se le hace fácil al cristiano no orar un día. Se le hace fácil a la cristiana no leer la Biblia en un día. Se le hace fácil al cristiano dejar una semana sin ayunar, un día sin ayunar durante la semana. Se le hace fácil. Poco a poquito se empieza a distanciar de su consagración. Y poco a poco la pereza se empieza a hacer más fuerte. Le empieza a costar más trabajo leer la Biblia. Ay, qué flojera leer la Biblia. Ay, qué pereza tener que orar.
y empieza a orar solamente cuando tiene que comer. Es cuando ora nomás. Ya esa vida de oración la abandona porque le gana la pereza. Deja de consagrarse porque la pereza empieza a tener el control de su vida. Y eso es triste. Eso es triste. ¿Por qué? Porque la pereza te estanca espiritualmente. Y nosotros necesitamos la ayuda de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí lo que está describiendo, hermanos, son cristianos que fueron fervientes, fervorosos en un tiempo. Dice, y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Fueron cristianos que fueron llenos del Espíritu Santo. Hablaron en otras lenguas. Ellos estaban 100% seguros en sus mentes, en sus corazones, de quién era Cristo. Fueron cristianos que recibieron milagros de parte de Cristo. Fueron cristianas que miraron la mano de Dios moverse en sus vidas en una forma especial y aún así le dieron la espalda a Cristo. Fueron cristianos que sabían perfectamente quién era nuestro Señor Jesucristo. De esos cristianos les estoy hablando, que cayeron en pecado, que sabían quién era nuestro Señor Jesucristo y aún así le dieron la espalda. ¿Saben por qué? Por la pereza espiritual. Porque la pereza espiritual te empieza a alejar de la consagración poco a poquito. Poco a poquito. Ay, estoy bien cansado y no voy a leer la Biblia, tengo sueño. Ay, ahorita no oro, mejor mañana en la mañana oro. Y se te empieza a ir el tiempo. Ay, esta semana pues no voy a comer, no voy a ayunar, voy a comer. Estamos en cuarentena. Pues ahorita en cuarentena, estando en casa, pues después ayuno. Ya que salga la cuarentena, pues sí le sigo igual como ayunaba antes. Y no es así. La pereza poco a poco se empieza a hacer más fuerte y empieza a costar más trabajo el consagrarse. Y muchos cristianos tristemente van a caer en pecado porque la pereza se adueñó de sus vidas espirituales. Es peligrosa la pereza espiritual. Y yo les digo, miren, va a haber cristianos que también van a ser atacados por esta pereza, pero ellos no se van a dejar vencer. Estos cristianos saben que deben de servir al Señor aunque no sienten ganas. Va a haber cristianos que van a estar en el cuarto de su casa orando, arrodillados y diciéndole al Señor: Señor, no siento ganas de hablar contigo, Señor. No siento ganas de orar. No siento nada de ganas de hablar contigo, Señor. Pero yo necesito hablar contigo. Yo necesito abrir mi corazón para contigo, Señor. Por eso lo hago. Gloria a Dios. Va a haber cristianos que no van a sentir ganas de venir a la iglesia. Nada de ganas van a sentir de venir a la iglesia, pero ellos van a decir: Señor, no tengo ganas de ir a tu casa de oración, pero tú eres digno de suprema alabanza. Tú sigues siendo digno de que yo te alabe. Tú sigues siendo digno de recibir honra y gloria, Señor, aunque no siento ganas. Te voy a aplaudir sin ganas, te voy a cantar sin ganas, porque tú te lo mereces, Señor. Y estos cristianos son los que van a vencer y van a terminar en victoria. Los que hacen a un lado la pereza espiritual, no se dejan vencer, le echan ganas aunque no sienten ganas, se esfuerzan. Vencer la pereza espiritual nos va a permitir ver el rostro de nuestro Señor Jesucristo por toda la eternidad. Vencer la pereza espiritual nos va a ayudar a recibir las bendiciones de Dios. Hacer a un lado la pereza nos va a ayudar a nosotros recibir la grandísima bendición de ver a Cristo. Aleluya. Hay que hacer a un lado la pereza espiritual. Versículo 7 en adelante sigue diciendo: porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. El versículo 8 es terrible. Dice: pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Y aquí es una comparación, el autor de los Hebreos hace una comparación entre una tierra buena y una tierra mala. A los cristianos fervorosos que le sirven con un corazón sincero al Señor, que se esfuerzan a consagrarse aunque no tienen ganas, los compara con una tierra buena. Tierra que da fruto, tal vez jitomates, tal vez cebollas, qué sé yo, pero da algo de beneficio. Entonces, el cristiano fervoroso que ora aunque tiene flojera, que ayuna aunque tiene flojera, que se esfuerza, que es ferviente, haciendo un lado la pereza, es de bendición para la iglesia. Es de provecho para la iglesia.
Es un cristiano que muestra los frutos del Espíritu Santo, da fruto, da los frutos del Espíritu Santo, tiene amor para con sus hermanos, tiene amor para con sus hermanas, da palabras de fe. Surge un problema en la iglesia, en la familia, y tiene fe en Jesucristo. El Señor va a hacer, el Señor se va a glorificar. Dan frutos, son como esa buena tierra. Puedes contar con ellos, te dan palabras de ánimo, puedes hablar con ellos. Son una bendición para la iglesia, son una bendición para las familias, porque son como tierra buena. En cambio, luego dice en el versículo 8, pero la que produce espinos y abrojos es reprobada. Está hablando de una clase de cristianos que son lo contrario. Cristianos perezosos, no oran, no ayunan, no leen la Biblia y son como espinas. Cómo molestan. Son los que más lanzan comentarios negativos en las iglesias. Los cristianos perezosos son los que andan criticando todo. Son como las espinas, te pican por todo. Y al que más le echa ganas es al que más critican. Al que más se esfuerza en servir y trabajar en la obra de Dios. Esos cristianos perezosos son los que más andan criticando y son los que más andan tratando de desanimar. Son peligrosos. La pereza espiritual es peligrosa porque te lleva a criticar los dones y talentos de los demás cristianos que se esfuerzan en echarle ganas a las cosas de Dios. Y el final es triste porque dice, y serán quemados. Qué triste que estos cristianos, estas cristianas, que ellos tenían la esperanza de recibir, de ver a nuestro Señor Jesucristo, de estar en la nueva Jerusalén, lo hayan cambiado por placeres temporales, por placeres que pasan, por una fama que se va pronto. ¿De qué le sirve al hombre enamorarse de la fama del mundo, de los placeres del mundo, si es temporal? Se va a quemar, se va a acabar, todo eso se acaba. En cambio, el servirle a Jesucristo con fervor, haciendo a un lado la pereza, nos ayuda a que un día eternamente podamos estar con Él por siempre en los cielos. Hay que hacer a un lado la pereza espiritual. No nos conviene ser perezosos. Hay que hacer a un lado la pereza espiritual. No nos conviene ser perezosos, porque nos empieza a dominar la carne. Si dejamos de consagrarnos y le hacemos caso a la pereza, nos vamos a hacer carnales. Vamos a querer darle placer a la carne y tarde que temprano vamos a caer en pecado y no nos conviene. Es mejor crucificar la carne echándole ganas a la consagración, aunque no tengamos ganas. Versículo 9. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores. Claro que son cosas mejores. Lo que el mundo te pueda dar no se compara con lo que Cristo te quiere dar. Lo que el mundo te ofrece no se compara con lo que nuestro Señor Jesucristo nos va a dar. La fama, los placeres del mundo pasan y van a pasar. Este mundo va a arder, se va a quemar. Y es mejor lo que Cristo nos ofrece. Es mejor lo que Cristo nos va a dar. Y vamos a hacer a un lado la pereza para contar con estas bendiciones. Dice, y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. O sea, en el versículo 7 y 8, el autor a los hebreos reconoce que le está hablando duro a la iglesia, porque le dice que a los cristianos que son perezosos, que le dan la espalda a Cristo, los compara a que van a ser quemados. Y el autor sabe, dice, yo sé, les estoy hablando así, es duro lo que les estoy diciendo. Entonces, aquí pasa algo. A los cristianos que son perezosos les gustan los mensajes dulces, que son como un caramelo para el paladar. Mensajes motivacionales. Saca el campeón que hay adentro de ti. Tú no eres una gallina, tú eres un águila. Tú no eres un gatito, tú eres un tigre. Y te elevan el ego. Y nunca te dicen que estás en pecado, nunca te incomodan porque no oras. No, te dan puros caramelos. Y los cristianos que son perezosos, ¿cómo les encantan esos mensajes? Y yo voy a orar para que seas empresario, y yo voy a ir esto, y te dan por tu lado. No, a los cristianos perezosos les encantan esos mensajes. Amén, gloria a Dios. No, pero háblales de que hay que orar, de que hay que ayunar, de que hay que consagrarse, y no les gusta. En cambio, los cristianos que son fervorosos aman esos mensajes. Esos mensajes que le redarguyen la conciencia,
que lo hacen reflexionar, que lo hacen pensar. Dice, esos mensajes son los que yo quiero, porque me despiertan, me hacen reflexionar sobre mi vida espiritual. No importa que sea dura la palabra, porque eso me ayuda, me sacude para despertarme y echarle ganas a las cosas de Dios. Y aman esa clase de mensajes, aunque sean duros. Amén. Den el aplauso a Cristo. Así es que hagamos a un lado la pereza para amar la palabra de Dios. Versículos 10 y 11 dicen, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Note lo que está diciendo. Dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre. Está describiendo cristianos que trabajan. Más adelante dice, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Cuando los cristianos se hacen perezosos y abandonan su consagración, ya no quieren trabajar en la obra de Dios. Se hacen perezosos para orar, ayunar, leer la Biblia. ¿Creen ustedes que se van a estar fervorosos para trabajar en la obra de Dios? Pues no. Le dice el hermano pastor, hermano, ¿puede hacer esto? Ay, hermano, no puedo, mira, estoy tan cansado. Pero pues, ¿qué ha hecho? Si ese trabajo que le voy a encomendar nunca lo ha hecho, ya está cansado. Le dice el pastor, hermana, pero si ese trabajo que le voy a encomendar usted nunca lo ha hecho, ¿tú cómo que ya está cansada? No puedo, pastor. Y no quieren trabajar. Se hacen perezosos, se hacen perezosas, ya no quieren trabajar. En cambio, los cristianos que se consagran, que son fervientes, fervorosos, pueden tener una responsabilidad y quieren más todavía. Pastor, este trabajo que usted me dio es poquito, es más, si ocupa más ayuda, le ayudo más, pastor. ¿En qué otra área le puedo ayudar? Dígame cómo trabajo, cómo sirvo, cómo le puedo ayudar. Estos son cristianos fervorosos que oran, ayunan, se consagran, aunque no sientan ganas, hacen a un lado la pereza y están fervorosos en servirle a Cristo. Que Dios nos ayude a ser cristianos fervorosos, que Dios nos ayude a tener ese ánimo de consagrarnos, porque esto nos va a ayudar a estar con nuestro Señor Jesucristo. Termino con el versículo 12. A fin de que no os hagáis perezosos. Todo lo que vino diciendo desde el versículo 1 hasta el versículo 12, dice, esto que les acabo de mencionar, esto que les acabo de decir, es para esto, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos por la fe y la paciencia heredan las promesas. A fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Entonces, hermanos, ser perezoso es una decisión. Si usted va a ser un cristiano perezoso, es una decisión que usted tomó. Si usted va a ser un cristiano, una cristiana ferviente, fervorosa, es una decisión. La vida espiritual que usted tiene hasta este momento es por una decisión que usted tomó. Consciente o inconscientemente, pero es una decisión que usted tomó. Yo le pregunto a usted, mi hermano, ¿cuántos capítulos de la Biblia leyó durante esta semana? ¿Cómo está su vida espiritual? ¿Se considera usted, hermana, una cristiana perezosa o ferviente? Mi hermano, ¿cómo se considera usted? ¿Un cristiano ferviente, fervoroso o un cristiano perezoso? ¿Qué día de la semana ayunó? Usted sabe, no me diga, pero usted sabe. ¿Cuánto tiempo oró durante el transcurso de la semana? ¿Es usted un cristiano fervoroso o es un cristiano perezoso? Porque es una decisión. No es de que yo así soy, Señor Jesucristo, y te aguanta, Señor, porque yo así soy. Soy perezoso y bendíceme, te aguanta. No, es que es una decisión. Ser perezoso, porque dice el versículo, dice, a fin de que no os hagáis. Es decir, tú tienes la opción. Tú tienes la opción, tú escoges. Romanos capítulo 12, versículo 11, con eso termino porque ya los miré tristes. No se crean, no, yo sé que no. Romanos capítulo 12, versículo 11. Romanos, con esto termino. Romanos capítulo 12 y vamos a leer el versículo Romanos 12, 11. Aquí está en la pantalla, Romanos capítulo 12, versículo 11. Con esto los dejo descansar. Dice así la palabra del Señor: en lo que requiere diligencia, no perezosos,
fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Otra vez, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Así es que no os hagamos perezosos, no nos hagamos perezosos. Nos ataca la pereza, sí nos ataca, pero no caigamos en ella. Hay que sacudirnos la pereza espiritual para ser cristianos fervientes, fervorosos, que le sirven al Señor con pasión, que están enamorados por trabajar en la obra. Hay que hacer a un lado esa pereza espiritual